Pero a continuación vamos a hablar un poquito sobre un profesor que también tiene la capacidad de ser escritor. Estamos hablando del profesor Alejandro Rocha Narváez y pueden ver una pequeña biografía. Profesor, magíster, también fundador ahí del Laboratorio de Ciencia del Colegio, eso es muy importante. Y sobre todo también lo que nos compete acá es escritor. Fíjense, ha escrito varios libros, El Séptimo Dígito, ha escrito Final, El Maestro Oscuro, y también el último libro que en esta ocasión nos va a dar una especie de resumen, una especie de explicación, llamado Un retorno a Nietzsche. Entonces, ahí tenemos varias imágenes de los textos que ha publicado el profesor Alejandro. Y bueno, como les comentaba, en esta ocasión el profesor va a hablar sobre su última publicación, Un retorno a Nietzsche, que es un filósofo, o la noción del humano como algo que debe ser superado. Y esto lo saqué de la parte trasera del texto. Dice ahí, y si Nietzsche tiene razón, ¿qué pasaría si tal como Friedrich Nietzsche, es tan famoso como controvertido pensador alemán, ha afirmado todo aquello que se nos ha inculcado desde el nacimiento como verdadero y bueno? Aunque lo sintamos de esa manera, la experiencia de vida moderna y las prioridades fácticas de nuestra sociedad nos lo revelan como equívoco, contradictorio, engañoso y en buena parte falso. ¿Qué pasaría si, en el inóptico latigazo de sus aforismos y sentencias, hay intuiciones claves, decisivas, que efectivamente nos permitan reorientar la conciencia y las acciones que, en su curso histórico, hoy, 136 años después, están colocando en jaque nuestra propia supervivencia como cultura, como civilización y como especie? Entonces, a continuación vamos a comenzar el coloquio y quiero pedir un fuerte aplauso para el profesor Alejandro Rocha. Gracias a todos por ese aplauso, ese entusiasmo. La verdad, estoy muy a gusto acá. Esperé con mucha ansia este momento para compartir estos escritos, que en realidad no es un libro, digamos, un compendio. La verdad es que es bastante resumido, está bastante apretado. Hay bastantes cosas aquí que quedan fuera por razón de la envergadura del filósofo. Cuando nosotros hablamos de Nietzsche, tenemos que tener en cuenta que son 130 y tantos años desde que él hizo sus libros. Por lo tanto, para decirlo de una manera coloquial, hay mucha agua bajo el puente que ha corrido con el pensamiento de Nietzsche. Todos sus libros, sus textos estuvieron presos, digamos, en el archivo de Weimar, sobre todo de la hermana de Nietzsche, que fue quien lo cuidó durante su periodo de enfermedad y fue quien atesoró toda su obra. Estas obras también por mucho tiempo fueron tomadas, digamos, por movimientos de ultraderecha, y el nacionalsocialismo sobre todo se nutrió mucho de su obra. Entonces, hay muchas cosas, mucho prejuicio alrededor de Nietzsche. En ese sentido, no cambió esta situación sino hasta mediados del siglo XX, en donde el archivo de Weimar liberó los escritos de Nietzsche, y tiempo después, cosas que, digamos, se consideraban verdaderas de él, como ciertos libros apócrifos, libros que escribió la hermana, por ejemplo, tomados de textos propios de él, pero que él nunca tuvo la intención de publicar, fueron difundidos como si fueran obras propias de él. Tenemos La voluntad de poder, por ejemplo, que es un texto como un compendio, que no es directamente autoría de Nietzsche. La cuestión es que toda esta agua que ha corrido bajo el puente, digamos, ha llevado a que muy recientemente, en términos de unas décadas atrás, fundamentalmente Colli y Montinari, dos filósofos italianos, rescataran las obras y hicieron obras completas críticas, digamos. Y ahí, por último, tenemos nosotros una visión un poco más objetiva, ¿cierto? Menos prejuiciada, menos sesgada de lo que fue el pensamiento nietzscheano. Entonces, la idea básica que yo voy a intentar hacer ahora, he intentado apretar esto mucho más de lo que está el libro, digamos, para intentar dar una imagen lo menos sesgada posible del filósofo y para que ustedes lo reciban, ¿cierto? Lo contemplen en todas sus facetas. Ese es mi propósito, espero poder lograrlo en este tiempo que queda. Voy a ir muy rápido y por lo tanto la idea es dejar un tiempo para que ustedes participen con sus preguntas, con sus opiniones, con sus puntos de vista, lo que conozcan de él, en fin. Entonces, aquí están referidas las fuentes nada más que yo utilicé. Creo que una de las formas
más directas de poder relacionarnos con este pensador es a través de sus textos. Voy a leer un texto, no es muy breve, es de su última obra, pero nos va a ilustrar bastante bien acerca del tenor de su pensar. Dice así: conozco mi suerte. Alguna vez irá unido mi nombre al recuerdo de algo monstruoso, de una crisis como jamás la hubo antes de la Tierra. Yo no soy un hombre, soy dinamita. Y a pesar de esto, estoy muy lejos de ser un fundador de religiones. No quiero creyentes. Soy demasiado maligno para incluso creer en mí mismo. Quizás sea un bufón, y a pesar de eso, la verdad habla por mi boca. Pero mi verdad es terrible, pues hasta el presente lo que ha sido llamado verdad es mentira. Mi destino quiso que yo fuera el primer hombre honrado, quiso que yo me pusiera en contradicción con miles de años. Yo fui el primero en descubrir la verdad, por el hecho de que yo fui el primero en sentir, en oler la mentira como mentira. Mi genio se encuentra en mis narices. Yo contradigo como jamás se ha contradicho, y sin embargo soy lo contrario de un espíritu negador. Soy un alegre mensajero como no lo hubo nunca. Conozco tareas que son de tal altura que no ha existido siquiera su noción hasta el presente. Solo a partir de mí existen de nuevo esperanza. Con todo esto, yo soy también necesariamente el hombre de la fatalidad. Pues cuando la verdad entre en lucha con la mentira milenaria, tendremos conmociones como jamás las hubo. Una convulsión de temblores de tierra, un desplazamiento de montañas y de valles como nunca se hayan soñado. La idea política quedará entonces completamente absorbida por la lucha de los espíritus. Todas las combinaciones de poderes de la vieja sociedad habrán saltado por los aires, porque todas estaban basadas en la mentira. Habrá guerras como jamás las hubo en la tierra. Solamente a partir de mí existe en el mundo la gran política. ¿Esto será solo un panfleto grandilocuente y exagerado? Un pensamiento que nos provoca, pienso yo, debería ser perseguido hasta sus últimas consecuencias. Todo lo demás es prejuicio o pereza. Pero ¿quién fue Friedrich Nietzsche? Muy a grandes rasgos, podemos decir que él fue un filólogo, nacido el 15 de octubre de 1844 en Röcken, en el seno de una familia protestante, muy pietista. Comenzó estudiando teología con el propósito de convertirse en pastor, pero sus planes cambiaron y se dedicó a la filología. La filología es la ciencia que estudia las lenguas y las culturas. Estudia las culturas a través del lenguaje. Fue un individuo muy precoz. A los 26 años ya era doctor, tenía su doctorado en la Universidad de Leipzig, tenía una cátedra, era profesor de la Universidad de Basilea, pero su primer libro, El origen de la tragedia, fue virtualmente destruido por la crítica devastadora de un filólogo ya famoso en esa época, que fue Ulrich von Wilamowitsch Moellendorff. Este caballero destruyó prácticamente este libro inicial que tenía Nietzsche. Dijo que Nietzsche se fuera para la casa, que se dedicara a otra cosa, pero no a la filología, que era la ciencia, era una ciencia rigurosa. Fue un pensador crítico, como hemos visto, de la cultura alemana, como nosotros podemos ver a través de su texto, de la tradición filosófica europea y la moral judeocristiana. Fue un provocador, beligerante, solía jactarse de su propia malignidad con respecto a los valores cristianos y humanistas. Fue detractor encarnizado de la cúspide de la filosofía de ese tiempo, que fue Arthur Schopenhauer, y del músico Richard Wagner, gran representante de la música romántica, ¿cierto?, del romanticismo pagano de esa época. Lo recordamos por óperas magnas como, por ejemplo, El Anillo al Nibelungo. Fue un viajero itinerante también, casi ciego, obligado por sus dolencias, generalmente jaquecas, trastornos gástricos, obligado a la búsqueda de climas que le dieran tregua para poder pensar y desarrollar la obra filosófica que él asumió. Hay lugares que son hoy en día museos, ¿cierto?, que constituían parte de su itinerario, como Sils Maria en los Alpes, Génova, Turín, Niza. Fue un hombre solitario, abrumado por desavenencias con su madre y su hermana Elizabeth, porque la contradicción entre sus propias ideas y las ideas cristianas tradicionales era fuerte, entonces tenía continuos conflictos con su familia, y frustraciones sentimentales, quizá la principal de las cuales sea debida a Lou Andrea Salomé, una poetisa rusa brillante, de la cual se enamoró perdidamente y rechazó su propuesta de matrimonio.
Eso marcó profundamente cierta época en la biografía de Nietzsche. Libros importantes que recordarán, los voy a mencionar muy por encima, no son todos. Humano demasiado humano, por ejemplo, Aurora, La ciencia jovial, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, Genealogía de la moral. Y en 1888, de una manera casi frenética, escribió, en realidad no alcanzó a ser publicado, 4 libros. El caso Wagner, en el que habla de su enemistad, digamos, no de su enemistad personal, sino intelectual, su distancia con Richard Wagner, antiguo amigo. El crepúsculo de los ídolos, o Cómo se filosofa con el martillo. El anticristo y Ecce Homo, cómo se llega a ser lo que se es. En 1889, Nietzsche termina quejado de una locura que, hay que decirlo, fue enigmática, a pesar que sus detractores prefieren creer que fue una etapa terminal de una sífilis que él contrajo, pero hay más respaldo de que él padeció en realidad una demencia frontotemporal de carácter hereditario, porque su padre murió de algo muy parecido, y hay antecedentes en las familias de ambos, de padre y madre, de afecciones mentales. ¿Cómo empezamos a conocer a Nietzsche? Por las polémicas. Su primera polémica quizá es frente al pensador Schopenhauer. Schopenhauer, lo repito, fue la cúspide de la filosofía del siglo XIX, post-kantiano, y ya en una época en que el racionalismo llevaba muchas décadas, casi un siglo de ser cuestionado, por lo tanto todo el pensamiento hegeliano, digamos, ya no era auge, la razón empezaba a flaquear por varias partes, digamos, y empiezan a surgir movimientos irracionalistas, ¿cierto? Y uno de los más potentes, de los más vastos que explicaba la realidad y que explicaba al humano es de Schopenhauer. Un pensamiento que llega a un pesimismo. Según Schopenhauer, la voluntad es una fuerza natural, ciega y racional que lo mueve todo. Son las energías de la naturaleza, son los instintos en el animal y en el humano. Pero la voluntad, al manifestarse como deseo, como necesidad, lleva a la confrontación. Y la confrontación causa dolor y sufrimiento. Schopenhauer entonces acude a, y eso es lo que más fuerza le da a su pensar, acude a filosofía antiquísima, al hinduismo, al budismo, que son previos al cristianismo, y al cristianismo místico, digamos, y hace confluir todo esto en una conclusión que es difícil de refutar desde la lógica que él plantea, que no es lógica, digamos, porque apela a lo intuitivo, a las pulsiones, eso que está detrás de la razón y que la razón no puede tocar. La razón viene a ser como un resultado de la voluntad. Entonces, ahí la conclusión que ellos sacan es que hay que librarse de la voluntad. Si la voluntad provoca sufrimiento, hay que librarse de ella. ¿Cómo nos libramos de la voluntad? A través de prácticas, como por ejemplo el arte, la contemplación, la evasión de la vida que te hace sufrir, practicar la compasión, por ejemplo, digamos, compartir el sufrimiento del otro, y la vida ascética, la abstinencia. O sea, dejar de ser. Para Nietzsche eso es aberrante. Es aberrante porque significa, lisa y llanamente, huir de la vida. Entonces, ¿qué es lo que plantea él? Dice contra Schopenhauer, el mundo efectivamente es voluntad, como dice Schopenhauer, pero es voluntad de poder. O sea, los seres viven, la vida se despliega, pero en fuerzas que se contraponen. Y esas fuerzas tienden al predominio. No solamente para quedarse, no solamente para subsistir, sino que tienden a predominar, tienden a abarcar todo lo que pueden abarcar para poder sustentar y mantenerse en el tiempo. Hay dos consecuencias directas, digamos, de esta noción de la voluntad de poder. La primera tiene que ver con la tragedia de los griegos. Su primer estudio en el origen de la tragedia, en su primer estudio, digamos, que fue tan criticado, ¿cierto? Él dice que los griegos fueron una cultura maestra, digamos, en el arte de poder sublimar el sufrimiento sin huir de la vida. Y esa forma maestra es el arte trágico. Las tragedias nosotros las conocemos. Pensemos, por ejemplo, en Edipo Rey, por ejemplo. Por otra parte, el arte romántico, el arte que se considera tradicionalmente romántico, Richard Wagner, de las grandes óperas, apoteósicas, ¿cierto? Magnánima, era una forma como de sublimar el sufrimiento también a través de la fuerza, a través del desenfreno. Eso reconoce Nietzsche en los griegos y trata de trasladarlo de alguna manera al pensar occidental, a este pensar que está
sumido en la depresión, digamos, en la decadencia y en el pesimismo, y que es representado por la filosofía de Schopenhauer. Por otra parte, Nietzsche funda una visión de la verdad que no es la verdad tal cual como la conocemos nosotros. Nosotros entendemos desde toda la tradición filosófica una sola verdad, ¿cierto? La verdad es una. Puede haber muchas opiniones, pero hay una sola verdad. Bueno, Nietzsche acaba con eso. Con su noción de la voluntad de poder, como existen muchas posiciones posibles, muchas voluntades posibles, no hay una sola verdad, hay muchas. Y como hay muchas, hay múltiples puntos de vista que pueden ser fidedignos, digamos, referente a una vivencia. Como los dos caballeros que están acá mirando el número que está acostado, ¿cierto? Uno ve un 6, el otro ve un 9. Las dos son perspectivas sobre la verdad. No es relativismo, no es lo mismo. Las dos son perspectivas sobre una misma vivencia, por así decirlo. El relativismo elimina la vivencia, ¿ah? Elimina lo que está entre nosotros. El perspectivismo sostiene que hay algo entre nosotros, pero tenemos distintos puntos de vista respecto a eso. Y otra cosa que introduce Nietzsche, que persigue la epistemología hasta el día de hoy, es la noción de que la verdad, en el fondo, son metáforas. Son invenciones nuestras acerca de lo que existe y son hábitos que se instalan en las culturas y que simplemente se llevan adelante como si fueran algo fijo y algo externo al humano. Todo esto le ha causado tremendos problemas al pensamiento, sobre todo por el hecho que los sistemas filosóficos justamente no se suman uno a otro. ¿Ah? Se van anulando, se van contradiciendo uno a otro y nunca queda nada claro con respecto a eso. Ya. Lo terrible de todo esto, de este modo de ver las cosas, es que los valores originarios de los hebreos, ¿cierto? En la Torá y todo eso, que se convierte en el Antiguo Testamento después, y que son después en el Nuevo Testamento refrendados, estos valores, dice Nietzsche, son antivitales. Dios se convierte, después accede la filosofía griega, ¿cierto?, a Occidente, con Platón, con Aristóteles, que son tomados por San Agustín, por Santo Tomás. Dios se convierte en fundamento metafísico de la existencia y se convierte en la base ética, el bien absoluto. Esto deriva en normas de comportamiento que constituyen la moral cristiana, ¿cierto? La bondad, la compasión, la justicia. El espíritu, la vida eterna, son el bien y son más valiosos que el cuerpo y la vida terrena. Lo que nos rodea, los fenómenos, son cosas imperfectas. Esto viene de Platón. Y la tradición cristiana nos viene a decir lo mismo. El cuerpo es una cosa corruptible, una cosa que no es lo que debemos nosotros anhelar. Nosotros tenemos que buscar lo que está más allá, la vida eterna. ¿Se fijan? Esto trae un problema grave que choca de frente con la concepción de la voluntad de poder. Porque por una parte el ser humano, en el Renacimiento, adquiere capacidades, afanes de conquista, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos valores que nos sitúan y valoran las cosas que están más allá de la vida, más allá de lo que podemos atesorar aquí. Se genera una contradicción y eso es lo que Nietzsche llama el asesinato de Dios. Los valores se debilitan, la creencia en Dios como fundamentos del mundo se debilita y adviene lo que él dice, lo que él llama nihilismo. ¿Qué significa nihilismo? Los grandes valores pierden valor, la existencia carece de propósito, nada importa. Esto nosotros lo vivimos de esta manera hoy en día. Asaltos, crisis de las instituciones, crisis de valores, corrupción, violencia creciente. El hecho de no creer en aquello que fundamenta las normas de vida hace que sencillamente todo sea posible y todo sea pensable y realizable. Le quita jerarquía a los grandes valores y eso se llama nihilismo. Voy a ir rápido referente a esto. Esto es la noción del último hombre. El último hombre es aquel individuo que podría estar muy bien representado por lo que nosotros validamos hoy en día. Yo no puedo con mi existencia, necesito éxito, atención, dinero, medios para proveerme placer, para olvidar el dolor a cualquier precio. Necesito ser feliz, no dejar de serlo jamás. Y el mundo que tenemos hoy, amparado por la tecnología, es este, donde lo único que importa es lo humano en sí. Bueno, Nietzsche propone
una metáfora muy bonita que tiene que ver con las tres transformaciones del espíritu, no me voy a detener en ella. El espíritu pasa por tres estadios: el camello, que carga una gran carga, digamos; el león, que destruye los valores vigentes; y el niño, que juega con las contingencias de lo novedoso, de lo creativo, etc. La gracia está en superar lo humano, superar aquello que somos y mirar la vida de esta manera. El hombre es una cuerda tendida, dice Nietzsche, entre el animal y el superhumano, una cuerda sobre un abismo. ¿Ya? No me voy a detener acá porque me interesa más bien llegar a la última parte. Estas son tres nociones muy ya que se separan, digamos, vuelan demasiado largo, digamos, para entenderlas, digamos, cabalmente, hay que haber entendido lo previo. Pero básicamente son tres nociones que son claves en el pensamiento nietzscheano. Cuatro nociones, las que están encerraditas: el eterno retorno, el amor fati, la inversión o transmutación de todos los valores y la gran política. Para resumirlo, si hablamos de eterno retorno, la mejor pregunta que nos podemos hacer, si tú tuvieras que vivir tu vida, ya que nada tiene sentido, si tú tuvieras que vivir tu vida hasta ahora y todo fuera idéntico, ¿aceptarías eso? Si tú tuvieras que repetir eso eternamente, que tu vida, como ha sido hasta ahora, tuviera que ser eternamente la misma y se repitiera tal cual, ¿soportarías eso? La mayor parte de las personas no lo haría, con la concepción nueva, la concepción actual que tenemos nosotros, ¿ya? Para lograr eso, tenemos que ser un tipo humano diferente. Y eso implica el amor fati. Amor fati significa querer lo pasado, querer la repetición eterna de lo que ya ha sido. Y quizás la idea más peligrosa y las más nefastas son estas: la inversión y transmutación de todos los valores, en donde ya lo bueno, lo que entendemos como bueno, que es una mentira, porque no somos buenos, ¿ah?, se convierte en lo malo. Y entonces, ¿quién queda revituado? ¿Quién queda realzado? El malvado. Y el malvado funda para Nietzsche una sociedad que es la que él quiere también. La gran política establece que para administrar la tierra, para la venida del superhumano, tiene que haber un tipo duro, fuerte, capaz de sufrir, capaz de autovencerse y capaz de jerarquizar a todos los demás. ¿Ya? Termino con lo siguiente, si es que esto me hace caso. Desde mi punto de vista, la filosofía Nietzsche es destructiva, no lo voy a negar. Y eso no es solamente porque algunos hayan querido salvar la figura de Nietzsche de todo lo que vino después. Esto lo escribió Nietzsche antes lo escribió en la época de los grandes nacionalismos. Lo escribió mucho antes del nacionalsocialismo. Y muchos herederos del nacionalsocialismo, digamos, tomaron las ideas de Nietzsche y crearon una sociedad totalitaria creyendo que ellos eran los destinados a ser el superhombre. Pero existe una cosa constructiva en las ideas de Nietzsche, ¿ya? ¿Qué es lo que está puesto allá? Que en el fondo rescata la fuerza que la vida debería tener, rescata el valor que debería tener la vida, a pesar de no estar fundada en un ultramundo, de no estar fundada en espíritu, en ideales inalcanzables, que eso es lo que nosotros nos limita, digamos, ¿ya? Entonces, ante este manifiesto, que es parte del libro El Anticristo, yo pongo el que está allá, en donde todo lo que es pernicioso y lo que nos ha llevado a terribles cosas, que ha salvado, digamos. ¿De acuerdo? Lo dejo hasta ahí. No sé si es posible todavía que haya algunas preguntas, algunas intervenciones de parte de ustedes, algunas consultas sobre todo. Eso, mi estimado. Muchas gracias por su atención. Bueno, por tema de hora, consulto alguna pregunta por parte de ustedes, chiquillos, chiquillas, sobre lo que habló el profesor. ¿Sí? Yo solamente un comentario, una pregunta en realidad. El texto que usted publica, en cierta medida, viene entonces a ser un resumen de la filosofía de Nietzsche. Resumen, no, yo diría que es un posicionamiento personal frente a la postura de Nietzsche. Ya. Es decir, ¿qué de bueno tiene Nietzsche? ¿Qué de malo? ¿Realmente es todo malo? ¿Todo vale la pena echarlo a la basura? Es difícil porque buena parte del pensamiento actual
autores que ustedes van a mencionar ahora como muy originales, por ejemplo, Sartre, Camus, Foucault, Freud, hincan sus bases en el pensamiento nietzscheano. La filosofía actual, la hermenéutica, por ejemplo, la fenomenología, todo eso hinca sus raíces en la filosofía nietzscheana. Entonces, es medio difícil pensar que se le puede agarrar y echar a la basura. ¿Te fijas? Entonces, por mucho tiempo, en mi caso, ha estado la inquietud de cómo me posiciono yo respecto a él. ¿Qué cosas de Nietzsche me hacen sentido? ¿Y qué cosas yo como profesor puedo transmitir también como constructivas para esta época? Eso. Profesor.